Padre, en esta mañana queremos agradecerte por este momento de acercarnos a ti. Y gracias, Padre, porque tenemos tu palabra, tu revelación escrita para nuestras vidas. A esta hora tu nombre sea glorificado en el mundo entero y tú uses a quienes predican tu palabra para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, te suplicamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, encontramos el mensaje del Señor Jesucristo a las iglesias del Asia. En el capítulo 1, versículo 11, el Señor dijo a Juan que estaba en la isla de Patmos: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así que aquí encontramos en la revelación bíblica que el Señor está hablando para que esta carta, este libro, sea escrita, sea leída, sea oída y guardada por las iglesias que aquí se mencionan: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esta es la región del Asia Menor, donde aproximadamente el año 96 después de Cristo, Juan está en la isla de Patmos, allí al frente de lo que es el Asia Menor y hoy en día Turquía. La isla de Patmos funcionaba como el centro penitenciario más grande de todo el Imperio Romano. Juan había sido desterrado allí por causa del testimonio del Señor y de la palabra de Dios. Posiblemente estaba esperando aquí Juan el ser muerto y ser decapitado por causa del Evangelio de Cristo. En los días de Juan, el emperador romano es Diocleciano. Así que ahora allí está Juan en Patmos. Pero allí recibe de parte del Señor Jesucristo glorificado la revelación de este libro de Apocalipsis. Y le dice: escribe, y lo que has visto, y las cosas que son, y las cosas que serán después de estas, envíalo y escribe a las 7 iglesias allí del Asia. Y ahí son mencionados los nombres de otras 7 iglesias. Esmirna era una de las segundas ciudades importantes de esta región. La primera ciudad importante es Éfeso. ¿Cómo llegó el evangelio allí? Posiblemente llegó por el ministerio evangelístico de la iglesia en Éfeso, porque Pablo en su segundo viaje entró a Filipos, luego pasó a Éfeso y allí evangelizó, edificó a los santos, estableció allí ancianos en la iglesia y de allí la obra se extendió por este lugar. Ahora, Esmirna era una de las segundas ciudades importantes de ese tiempo, una ciudad portuaria. Y allí es donde el Señor Jesús dice a su iglesia, a los hermanos allí que congregaban, el mensaje que hoy veremos. Cuando miramos la palabra de Dios y el mensaje a la iglesia en Esmirna, nos está hablando de una iglesia probada, porque Esmirna significa sufrimiento. Entonces el Señor estaba hablando a una iglesia que estaba sufriendo, estaba pasando pruebas, estaba pasando dificultades. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando los 3 hombres de Oriente vinieron para adorar al recién nacido, al Señor Jesús, y buscaban al rey de los judíos, estos 3 hombres, cuando llegaron hasta el lugar donde estaba el niño recién nacido, dice la palabra, ellos ofrecieron oro, incienso y mirra. Y mirra significaba esto, los sufrimientos que Cristo iba a padecer en esta vida terrenal hasta ir a la cruz
muerte de cruz, ser sepultado, resucitarse al día, y nos habla de su ascensión. Entonces, ahora, el Señor le dice a Juan, escribe el mensaje a la iglesia en Esmirna. Ahora, una iglesia probada, una iglesia que estaba sufriendo. El mensaje que fue para la iglesia de Esmirna lo es para cualquier iglesia local de creyentes en el mundo entero. Lo es para nosotros aquí en la iglesia Las Flores y lo es para cualquier otra hermana iglesia en la fe de Cristo. Pero también particularmente lo es para ti y para mí como cristianos. Sí, lo es para mí. Porque el Señor sabe la condición espiritual nuestra, sabe la condición espiritual de la iglesia y sabe la condición espiritual de su iglesia en el mundo entero. Y particularmente, no sé, de repente esta mañana estás pasando pruebas. Hay algo que en tu corazón te está haciendo sufrir y padecer. Déjame decirte, este mensaje es para todos nosotros. Para usted, amigo que me está escuchando, y para mí también, que usted como hermano me está oyendo. Vamos a ver primeramente el remitente. ¿Quién es el remitente de este mensaje? Dice así Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién es el ángel? ¿A qué ángel se está refiriendo acá? Aquí se está refiriendo a los mensajeros que Dios ha puesto en las iglesias para proclamar, predicar y enseñar su palabra. ¿Quiénes son? Los pastores. Los pastores, los siervos de Dios que por su gracia Él escoge, Él llama, Él nos pone y Él nos envía para anunciar su palabra a su pueblo, a su rebaño y al mundo entero. Esos son los mensajeros. Entonces, lo que el Señor Jesús está diciendo, escribe al mensajero que está en la iglesia en Esmirna. Y ahora, ¿cómo se identifica el Señor Jesús con la iglesia en Esmirna? Le dice así: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, vamos a analizar. El Señor está diciendo a su iglesia en este mensaje: yo soy el primero. ¿A qué se refiere el primero? Él es el origen de todo. Las cosas existen y hay, porque Él los creó todas las cosas. No hay cosa en el universo que exista donde Dios no ha dejado de intervenir. Él es el origen y el autor de la vida y de todo lo que hay en el mundo entero. Segundo, miren, Él dijo, y el postrero. El postrero se habla de que Él es el fin de todo. Sí, Él es el fin de todo. El postrero, el primero y el postrero es el fin de todo. Él conoce todo. Él sabe todo. Él lo llena todo. Por eso es el principio y el fin. Estamos esta mañana acá en este lugar. Año 2014. Domingo 6 de abril. Si miramos hacia atrás, hasta los días en que nuestro Señor nació, y desde allí hasta este momento, decimos, ¿cuántos años han pasado? Como 2000 años. Hablando de milenio, como 2000 años. Y unos años más, 14 años más diríamos. Pero déjeme hacerle pensar y reflexionar. Dios nos dice en su palabra que para Él 1000 años es como un día. Y un día como 1000 años.
así tomando la revelación bíblica, para Dios es 2 días. 2 días. 2 días. Para nosotros, 2000 años atrás. ¿Cuánto ha pasado? 2 años. El Señor dice, yo soy el origen, el principio y el fin. Pero también el Señor a su iglesia en Esmirna se identifica, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué nos habla esto? El que estuvo muerto, Él tiene el poder sobre la muerte y tiene poder sobre la vida. Sí, Él tiene poder sobre la muerte y tiene poder sobre la vida. Es posible que algunos cristianos en esos días habían muerto, habían fallecido, o algunos esperaban condena para ser muertos. Pero el Señor le dice a su iglesia, yo tengo el poder sobre la muerte y el poder sobre la vida. Como para animar y alentar a su iglesia, porque estaba pasando sufrimiento, padecimiento y prueba. En San Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, dice así la palabra de nuestro Señor. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor Jesús estaba lejos de Betania. Lázaro, su mejor amigo, porque tenía amigos al Señor Jesús, y es bueno tener amigos. La Biblia nos habla de ser amigables todos. El Señor Jesús está lejos de Betania. María y Marta son hermanas de Lázaro. Lázaro está delicado de salud. Le hacen avisar al Señor Jesús y le dicen, Jesús, tu amigo Lázaro está muy enfermo. ¿Qué hace el Señor Jesús? Dijo, la enfermedad que él tiene es para la gloria de Dios. No se va a verlo a Lázaro. Pasan los días y Lázaro muere. Llega a los oídos que Lázaro ha muerto, ha sido sepultado. Y el Señor se va ya cuando Lázaro estaba en la tumba. Sí, ya llevaba como 3 días en la tumba, sepultado. Llega el Señor Jesús, Marta y María le dicen, especialmente Marta, Señor, si hubieras estado acá, esto no hubiera sucedido. Y el Señor Jesús le dice, Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que confía en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué verdad estaba diciendo el Señor Jesús? Él tiene poder para resucitar, para levantar a los muertos y darles vida eterna. Como también tiene poder para resucitar a los muertos y también sean condenados eternamente. Así que el Señor dijo también, y todo aquel que vive y confía, cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice a Marta. Gracias a Dios. Si usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador personal, hermano y hermana, si hemos creído en el Señor Jesucristo, no moriremos eternamente. Ya hemos pasado de muerte a vida. Aun si este cuerpo volviese al polvo y seamos sepultados, la promesa del Señor es de que nos resucitará. Amén. Para la iglesia en el rapto, ¿sí? Seremos levantados con cuerpo inmortal, incorruptible, para estar para sí siempre con el Señor. Pero ¿qué de usted, amigo y amiga? ¿Qué de usted? ¿Tiene esa esperanza?
Le quiero animar esta mañana. Es mejor que ahora crea, ponga su fe en el Señor Jesucristo y le reciba como su Salvador personal y sea salvo y tenga la esperanza de la resurrección para vida eterna. Pero déjeme decirle, si usted no pone su esperanza en Jesucristo, su fe en Jesucristo y le acepta como su Salvador personal, sí, usted morirá. Usted morirá. Y si tiene dudas qué va a hacer después de la muerte, le aseguro, resucitará. Resucitará. Pero resucitará usted para condenación y juicio eterno en el lago de fuego. ¿Crees esto? Tal vez usted diga, no le creo. Bueno, si usted tiene esta reacción, sepa que un día usted va a resucitar, o resucitará para salvación y vida eterna en los cielos con Cristo, o resucitará en el día postrero para condenación y castigo eterno. Así, ¿crees esto? Mejor que ahora cree en Jesucristo como su Salvador personal. Amén. Número 2, el reconocimiento. ¿Qué es lo que estaba mirando el Señor Jesús de su iglesia? El Señor le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El Señor, ¿qué es lo que estaba mirando de la condición de los hermanos en Esmirna? Veamos algunas cosas. Primero, yo conozco tus obras. El Señor conocía lo que estaban pasando ellos. El Señor conocía, yo conozco tu tribulación. Número 2, yo conozco tu pobreza. Número 3, yo conozco tus padecimientos. Número 4, yo conozco tus pruebas. Y 5, yo conozco nuevamente tu tribulación. Y eso lo podemos ver acá, en la pantalla, allí en los textos bíblicos. ¿Qué nos habla esto? La iglesia en Esmirna estaba sufriendo. Estaba sufriendo. La pregunta es esta: ¿puede un cristiano sufrir? Sí. Sí. Los falsos que predican un evangelio diferente dicen, no, el cristiano no puede sufrir. Ni debe sufrir. Mentira. Quienes predican y dicen así son falsos mensajeros y maestros que ni siquiera deberíamos oírles. ¿Por qué? Porque acá el Señor está hablando de la condición de la iglesia en Esmirna. Tu tribulación. Estaban pasando los hermanos aflicción. Una hora de prueba. Tu pobreza. Tu pobreza. La iglesia en Esmirna estaba conformada por hermanos, mayormente obreros, gente de condición material humilde. ¿Sí? De condición material humilde. Muchos de ellos trabajaban en el puerto de Esmirna y no recibían un salario abundante o creciente. Así era la iglesia en Esmirna. Y el Señor le habla, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿De qué está hablando acá el Señor?
Está hablando que la iglesia en Esmirna, de condición material, era humilde. Pero de posición, era rica. Era rica. ¿En qué sentido? Voy a explicarles. ¿Puede haber hermanos de condición material humilde y pobreza? Sí. Sí. El Señor Jesús aún dijo que aún a los pobres los tendréis. Sí. Y hay hermanos de condición material pobre. Pobre. Pero también hay hermanos de condición material y son ricos. Ahora, ¿ser pobres nos debe avergonzar? No. ¿Ser rico nos debe enorgullecer? No. 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 Más bien habla la palabra de Dios que siendo cristianos y habiendo sido bendecidos materialmente, no pongamos nuestro amor en la riqueza, sino más bien en la esperanza del Dios vivo, que Él nos da todas las cosas. ¿Correcto? Y más bien debemos tener un espíritu ¿qué? Dadivoso y generoso. Punto. Es lo que enseña el Señor en su palabra. Ahora, pero cuidado, cuidado. Puede haber personas y aún cristianos de condición pobre y humilde, pero orgullosos de corazón. Eso es pecado. Como puede haber hermanos de condición económica y ser ricos, pero cuidado de tener un corazón orgulloso. Ese es pecado. Más bien, seamos ricos o seamos pobres de condición material, debemos todos tener un corazón humilde. Amén. Espíritu humilde. Eso es lo que Dios va a premiar y va a recompensar. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús dice a la iglesia de Esmirna, mas tú eres rico? ¿Sabe por qué? Porque cuando hemos llegado a conocer a Cristo como Señor y Salvador personal, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Bendito sea nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con algunas bendiciones espirituales. No, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Hay alguna bendición espiritual que le falte al creyente? No. No. Ahora, puede decir ahora, pastor, pero ahora me falta bendición material. Puede que sí. Esa era la condición de Esmirna. Eran pobres. Pero déjame decirte que un día la condición material, si pensamos así, del cristiano va a cambiar. ¿Cuándo? Cuando estemos en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y en tierra nueva. ¿Qué dijo el Señor Jesús? O Pablo dijo, todo es vuestro. Todo es vuestro. ¿Por qué? Porque Dios es propietario de todo. Nosotros, sus administradores. Sus administradores. Ahora, no digo gerentes, subgerentes. Mejor digo obreros. Sus obreros. ¿Por qué? Porque en realidad todo nos ha dado Dios como mayordomos de Él. Sus siervos, sus esclavos, para servirle a Dios. Amén. Entonces, el Señor está animando a su iglesia. Tú tienes tribulación y pobreza, pero tú eres rico. Pero ahora le dice, capítulo 2, verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Padecer. Padecer, ¿qué es? Sufrir. Sufrir.
sufrir. No temas lo que vas a padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Sí, el Señor estaba anunciando a su iglesia que algunos hermanos iban a ser tomados presos, prisioneros y echados a prisión. El diablo, por medio de las personas, iba a usar así a los creyentes. Dice, para que seáis probados. Para que seáis probados. ¿Qué significa esto? Que el mismo Señor estaba permitiendo esto, o iba a permitirlo, ¿para qué? Para que sean probados los hermanos. Probados. Entonces, a veces, hermanos y hermanas, escuche esto bien. Las pruebas y el sufrimiento que pueden venir a nuestras vidas son parte de la voluntad de Dios. Sí, son parte de la voluntad de Dios. Son parte de la voluntad de Dios. Y seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Por 10 días. Ahora, si tomamos en forma literal esos 10 días, 10 días. Ahora, ¿quién de nosotros que está acá esta mañana o me está escuchando, quisiera usted estar en cárcel un día? 2 días. ¿Quisiera estar usted? No, no. Aún si alguien nos dijese, vamos a la cárcel, ¿qué pensamos? ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? Porque puede ser muy fácil entrar, pero no sabemos si vamos a salir. ¿Correcto? Ahora, en esos días no sabemos cómo eran las cárceles y las prisiones, pero deben haber sido las peores del mundo. Ahora todavía los presos en un sentido están happy, están felices. Televisor plasma, mesa de billar, canchita de fulbito, canchita de básquet. Happy. Pablo, los apóstoles, los primeros cristianos no conocieron canchita de fulbito en el penal. No. Lo único que conocieron quizás muchos de ellos cristianos fuera una celda oscura y lo que quizás tuvieron de compañía, ratas, cucarachas. Eso. Así que el Señor dice, y tendréis tribulación por 10 días. El mismo Señor está hablando que la iglesia y algunos hermanos iban a padecer así y ser probados. En la historia vemos del Imperio Romano y del cristianismo que ha habido épocas donde los cristianos han sufrido por causa del Evangelio de Cristo. A través de la historia vemos a 10 grandes emperadores que fueron de los peores para la iglesia de Cristo. Ahí está Nerón, el primero. El segundo Domiciano, el tercero Trajano, el cuarto Marco Aurelio, el quinto Severo, el sexto Maximinio, el séptimo Decio, el octavo Valeriano, el noveno Aureliano y el 10º Diocleciano. El peor de todos, de los emperadores romanos, y que la iglesia de Cristo sufrió en el gobierno de ellos, fue Diocleciano, el peor de todos. Y el Señor le dice a Juan, vas a ser probado. Estos nombres tal vez les va a ser familiares en estos días, cuando usted ve algunas películas de carácter romano o hablen de la muerte, sepultura del Señor Jesucristo. O ya les es conocido, si ha visto alguna película de corte romano. Fueron los peores. Los que infringieron a la iglesia de Cristo y a cristianos sufrimiento y persecución. ¿Cuál es la verdad que aprendemos acá? La primera, hay pruebas
o sufrimiento que son parte de abandonar a Dios. Pero también hay pruebas y sufrimiento que son parte de hacer la voluntad de Dios. Así que esta mañana, hermanos y hermanas, no sé lo que pueda usted estar pasando, o ya pasó, o de repente pasemos. Pero déjeme decirle, es mejor, sí, en un sentido es mejor pasar pruebas y sufrimiento como parte de hacer la voluntad de Dios. Pero nunca va a ser mejor pasar pruebas o sufrimiento que son parte de darle las espaldas o abandonar a Dios. Primera de Pedro capítulo 4, verso 15 al 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Repito, miren, verso 16. Pero si alguno sufre, padece, tiene alguna tribulación, alguna aflicción, como cristiano, como cristiana, no tenga vergüenza, no se avergüence. No diga de usted, pobre de mí. No. ¿Sabe quién debería ser pobre de mí? El que no es cristiano. Pero el cristiano que padece, sufre, pasa pruebas y aflicciones, no debe de ser pobre de mí. Sino, dice verso 16, pero si alguno padece, sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Glorifique a Dios por ello. Tal vez usted está padeciendo una enfermedad. Glorifique a Dios por ello. Tal vez está padeciendo por alguna necesidad. Glorifique a Dios por ello. Tal vez está padeciendo alguna dificultad en el trabajo, en los estudios, en la familia, de repente en el matrimonio o aún en los sentimientos. ¿Qué dice la Biblia? No se avergüence por ello, no tenga vergüenza. Glorifique a Dios por ello, como cristiano por supuesto. Glorifique a Dios por ello. 1 Pedro 4, 19. De modo que los que padecen, sufren, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Punto. Así que si un cristiano sufre y según la voluntad de Dios padece, encomiende su alma. ¿Qué es encomendar? Es poner nuestras vidas en las manos del Señor. Ahí está. Señor, aquí está el asunto que aflige mi corazón. Ahí está. Lo ponemos. Lo ponemos en sus manos. Encomienden sus almas al fiel Creador. Pero no solamente le encomendamos a nuestro Señor nuestras almas, al fiel Creador, sino que ahora hacemos, ¿qué? ¿Qué hacemos ahora? El bien, lo bueno y lo recto. Correcto. Qué lindo. Y así el Señor animando a su iglesia. Porque Él sabe lo que pasamos, lo que sufrimos y lo que sentimos. Número 3, la recomendación. ¿Cuál es la recomendación que el Señor da a la iglesia en Esmirna? Y lo es para nosotros frente a esas circunstancias que ella estaba pasando. Aquí está la recomendación. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué es la palabra fiel? La palabra fiel significa lealtad. Significa creer
ser creyente. Ahora sí, uno es creyente cuando recibe a Cristo Jesús como su Salvador personal, porque hemos creído con Él. Pero también cada día debemos creer en el Señor, en sus promesas. No solamente el acto de la salvación es por creer a Jesucristo, sino el andar diario tiene también que ser creyendo en el Señor, creyendo en su poder, creyendo en su ayuda, creyendo en su misericordia, creyendo en sus promesas, creyendo en su cuidado, creyendo en su protección, creyendo en su provisión. Creyendo en Él. También la palabra fiel significa de sinceridad, de ser sinceros. En el pasado, los alfareros cuando hacían trabajos así como este pedestal, bueno, no es de mármol, por si acaso, se parece a mármol, ¿no? Así que, ¿qué hacían? Cuando hacían su obra de arte y luego se secaba, y al secarse el trabajo hecho por sus manos, observaban que había allí una rajadura. Para no deshacer ni perder ese trabajo y ese material, ¿qué hacían? Lo cubrían de cera. Lo cubrían de cera. Y luego, mirándole así, parecía sincera. 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 Lealtad significa también que no pongamos algo en nuestras vidas que cubra, que sea una cera. Porque, amigos y hermanos, esta mañana podemos estar acá y cubiertos de cera. Sí. Pero Dios sabe cómo quiere que estemos delante de Él. Sincera. Sincera. Sin algo que nos tape o nos cubra. Sincera. Amén. Aún la amistad, la relación debe ser sincera. No con cera. Con cera sería así: hola hermano Néstor, ¿cómo estás? Con cera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero después, mira este hermano Néstor. ¿Eh? Así que mi trato y relación con él no ha sido sincera. Correcto. Nuestra relación así con Dios. Dios quiere que nuestra relación con Él sea sincera. Correcto. Sin algo que nos cubra. Por eso encomendamos nuestras almas al fiel Creador. Ser fieles hasta la muerte. Así que el Señor ahora está animando a su iglesia. Estás sufriendo, estás padeciendo, tienes pruebas y dificultades. Sé fiel. Sé sincero conmigo. Ser fiel a mí. Hasta la muerte. Ahora, acá la muerte se refiere hasta la muerte. No es que cuando uno muera, sino hasta la muerte. Que sea un proceso que comenzó con nuestra conversión y termina con nuestro paso a la eternidad. A eso se refiere. Ser fiel a Dios. Porque a veces pensamos, y eso ocurre muchas veces con los hombres. ¿Qué hacen los hombres, algunos hombres, cuando ya están a punto de morir y fallecer? Por favor, llámele al Señor cura. Para el responso, para el rosario. Ahora sí quiero arreglar mi vida. ¿Qué va a arreglar su vida? Ya está desarreglada. Ya va a morir. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no lo amó hace años? Bueno, eso solamente es un ejemplo por decir. El cristiano no debe esperar que le pase una prueba, sufra algo y recién decir: ahora sí tengo que arreglar mi vida con Dios. Ahora sí tengo que ponerme a cuentas con el Señor. No, cada día debe serlo. Cada día debe serlo. No cuando ya vemos que todo está encima de uno y dice: ahora Señor, venciste. Venciste. Como Jacob, ahora Señor, venciste. Porque Jacob estaba huyendo de la voluntad de Dios siempre. ¿No? O esperemos que Dios nos toque. Y como Jacob,
Recién cuando sea tocado por Dios, ahora sí, camino contigo. No espere eso. Cuidado, no espere eso. Amigo, hermano, y hablo primeramente a mis hermanos. Si tú eres hijo de Dios e hija de Dios, es mejor sufrir y padecer como cristiano. Amén. Pero haciendo la voluntad de Dios. Pero déjame decirte, a usted, amigo que me oye, tal vez usted diga, sí, estoy padeciendo y sufriendo, pero ya me va a pasar, ya te va a pasar. Y si piensas vivir alejado de Dios, déjame decirte, no te va a pasar. Bueno, tal vez diga, usted lo dice, pero me va a pasar. Sí, no le va a pasar, porque en el infierno no le va a pasar. Ahí sí le va a pasar algo. Así que es mejor ahora de su vida al Señor Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte. En el Salmo 101, verso 6, en este precioso salmo encontramos estas palabras del Señor diciendo así para los fieles. Mire, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. ¿Qué dice el Señor? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Jóvenes, cuando uno siente sentimientos por una señora, ¿qué hace? Le mira, ¿no? Después le quiere mirar. El otro día le quiere ver. Pasan los días, le quiere ver. Le quiere mirar. Bueno, ahora hay más facilidades para ver. Agarra el celular y la mira en su bote. O Facebook. Ahí está el Facebook. Ahí lo puede mirar. Tal vez está jugando o hay un partido de fútbol trascendental y usted quiere ver, quiere mirar. Magnífico. Es una forma de divertirse. Bueno, sana. Pero miren, por favor, aquí el Señor está diciendo, y a veces olvidamos, no tomamos en cuenta. ¿Qué dice el Señor? Mis ojos los clavaré, en estos términos míos, mis ojos los pondré sobre los fieles de la tierra. Así dice el Señor. Sobre los fieles de la tierra pondré mis ojos. ¿Para qué? Para que estén conmigo. Para que yo esté con ellos y ellos estén conmigo. Así que, amados hermanos en Cristo, le animo. La fidelidad a Dios siempre va a ser premiada. Y si sabemos de un acto infiel nuestro al Señor, inmediatamente nos arrepentimos, nos volvemos al Señor para ser fieles. Esa debe ser nuestra reacción y nuestra actitud. El Señor dice, sobre los que sean fieles en la tierra, pondré mis ojos para que yo camine con ellos. Y por último, hemos visto el remitente, el reconocimiento, la recomendación, pero ahora la recompensa. Apocalipsis capítulo 2, verso 10 y 11. Miren, el Señor dice entonces, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora el Señor, ¿qué promete a su iglesia que sufre y padece? Recompensa. Recompensa. Mire, Dios no se va a olvidar del fruto de nuestro trabajo, servicio y fidelidad. Él va a recompensar. Y aquí encontramos tres cosas. Si puede tomar nota, hágalo. La recompensa del Señor incluye esto.
Esperar. Esperar. ¿Qué dice? Esperar. Y yo te daré la corona de la vida. La vida. En esos días, cuando habían las competencias olímpicas organizadas por los griegos, a los vencedores se les daba una corona de olivos. Estéfano se llamaba, Estéfanos. El emperador romano también llevaba una corona de olivos, pero de oro. Su Estéfanos era el premio y el reconocimiento de su majestad, el César, el emperador romano. Pero miren, todo eso lo que ellos recibían era corruptible. Corruptible. Pero ahora el Señor dice, la recompensa por esperar es, yo te daré la corona de la vida. El Estéfanos, la corona de la vida. ¿Y qué significa la corona de la vida? Es la corona que recibirán los que soportan la tentación y los que soportamos las pruebas. En Santiago capítulo 1 dice, verso 12, bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación. Sí, que soporta la tentación. Porque cuando haya soportado la tentación, recibirá la corona de vida cuando el Señor venga. ¿Y qué implica esa corona de vida? Una vida de plenitud, una vida de felicidad. Eso incluye la eternidad, una vida de plenitud. ¿Correcto? Pensamos que el pecado nos va a llenar. Jamás. Jamás. El pecado puede tener la máscara de lindo, bonito, agradable y rico, pero después muerde. Muerde. Sí. El pecado y el mundo nunca van a producir una plenitud de vida en nuestros corazones. No, solamente el Señor. Y el Señor dice, a los vencedores les daré la corona de vida. Y la recompensa, ¿qué incluye? Escuchar. Miren, escuchar. El Señor dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que la recompensa está condicionada de escuchar, de oír. A los vencedores, el Señor les dará o nos dará esta corona. ¿Cómo una persona puede ser victoriosa y triunfante y ser vencedora? ¿Cuál es el primer paso? Recibir a Cristo Jesús como Salvador personal. Así que el momento que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, a nuestro Señor, ¿somos qué? Victoriosos y somos vencedores. Pero no vencedores cruzados de brazo. No. Ahora viene el segundo paso. Seguir andando y venciendo. Venciendo. Por eso dice a los vencedores. Vencemos los obstáculos en esta vida, las dificultades en esta vida y como recompensa la corona de vida. Al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y amigos, esta mañana le quiero decir, si usted no es un salvo, no es salvo, no cree y no ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, tal vez usted tenga triunfo profesional, triunfo laboral, triunfo económico, pero a los ojos de Dios es un derrotado. Derrotado. Usted está de derrota en derrota espiritual y moral. Punto. Así que gracias a Dios que podemos tener la victoria en Él. Y por último, la recompensa es escoger. Escoger. La recompensa es esperar, es escuchar y escoger. ¿Qué dice el Señor? Al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Gracias a Dios, el día que
hemos sido salvos, hemos pasado de muerte a vida. No sufriremos daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte segunda es el juicio del trono blanco, donde allí millones y millones de personas van a dar cuenta a Dios, y al no encontrar sus nombres anotados en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego para sufrir por toda la eternidad. Y el Señor dice, al que venciere, no conocerá la muerte segunda. Pero si no es salvo, usted está expuesto a la muerte segunda, que viene a ser el pasar la eternidad lejos de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Sufrir ahora por Cristo en el mundo? ¿O sufrir en el mundo sin Cristo? Y sufrir en el infierno por la eternidad sin Cristo. ¿Sabe qué es mejor? Sufrir ahora en el mundo, pero por Cristo, haciendo su voluntad. Eso es lo mejor. Gracias, Señor, por lo que hoy nos has hablado al corazón. Tu Espíritu Santo nos has hablado. Señor, solo pedimos tu ayuda como hijos e hijas de Dios, y aún como congregación. Si así es tu voluntad, que tengamos que padecer tribulaciones, pruebas y dificultades, con tu ayuda, Señor, queremos soportarla, padecerla, y ello todo te encomendamos a ti. Rogamos tu gracia para ser una iglesia fiel, un cristiano fiel hasta la muerte, aún en medio de las pruebas y dificultades de esta vida. Gracias, Señor. Tu palabra dice, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Allá en la gloria reinaremos. Gracias, Padre. Que tu poder de tu Espíritu Santo, la fortaleza de tu poder y el conocimiento de tu sabia palabra y consejos, lo tomemos en cuenta para que cada día seamos hombres fieles a Dios, aún en medio de las pruebas. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Te alabamos, Señor. Gracias por tu evangelio. Gracias por la salvación. Y gracias por las pruebas. Porque tu palabra dice, si alguno padece y sufre como cristiano, glorifique a Dios por ello. Y te glorificamos y honramos y agradecemos, porque las pruebas son para ayudarnos a ser fieles, a cambiar y ser mejores para ti y ser semejantes a tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos en el nombre de Él. Amén.